I've mastered the ability of standing so incredibly still that I've become invisible to the eye. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las mayores diferencias entre el MCU y los cómics. Hello, Dr. Pym. That would be the number that you called, yes? Why would they do that? Probably because Rocket stole some of their batteries. Dude! Right. He didn't steal some of those. I don't know why they're after us. What a mystery. This drink, I like it. I know, it's great, right? Another! Para esta lista veremos los cambios más amados u odiados que hizo el MCU en comparación con los cómics. Ten en cuenta que habrá una alerta de spoiler. ¿Cuál es el cambio que más te afectó? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Cambios de vestuario. Varios. Esto es bastante obvio ya que muchos de los trajes originales de los cómics se verían ridículos, por ejemplo el de Hawkeye, o en algunos casos demasiado reveladores para el cine. Really? Si echamos un vistazo a los trajes originales frente a las versiones del MCU, algunos sobresalen. Por ejemplo, ¿hasta qué punto podríamos habernos tomado en serio a Bucky Barnes en el primer Vengador si hubiera llevado un extraño mono rojo y azul con botas de Robin Hood? ¿Alguien se imagina a Groot con ropa? ¿Y a un Yondu con poca ropa? ¿Qué tal un Falcon vestido como el asistente de un mago de los 70? El MCU hizo algunos guiños a los trajes originales como en WandaVision y nos dio la oportunidad de ver por qué se hicieron esos cambios. But it really is nice, right? Número 9. Los orígenes de Drax el Destructor, Guardianes de la Galaxia. Algunos cambios se hicieron para ahorrar algo de tiempo, como es el caso de Drax el Destructor. You know who I am, yes? You're Drax, the Destroyer. En los cómics originales, Drax nació como Arthur Douglas, un agente inmobiliario humano y talentoso saxofonista. Douglas, su mujer y su hija fueron asesinadas por Thanos cuando el Titán temió que hubieran presenciado su llegada a la Tierra. La conciencia de Douglas fue extraída de su cuerpo y transferida a un hombre humanoide que se convirtió en Drax el Destructor. Esa es la versión corta. En el MCU, Drax es un criminal intergaláctico alienígena cuya esposa e hija fueron asesinadas por Ronan el Acusador. Ronan murdered my wife, Ovette, and my daughter, Camaria. He slaughtered them where they stood, and he laughed! Acabó en la cárcel debido a su vengativa actitud criminal galáctica. Por lo tanto, el Drax del MCU es mucho menos complejo en su historia de fondo y afortunadamente no toca el saxofón. His people are completely literal. Metaphors are gonna go over his head. Nothing goes over my head. My reflexes are too fast. I would catch it. Número 8. El alter ego de Thor, Thor. En la encarnación original de los 60, Thor tenía un alter ego que tenía bastante sentido. Thor fue desterrado a Midgard o a la Tierra, al igual que su versión del MCU. I now take from you your power. In the name of my father and his father before. I own it all, father. Cut you off! Sin embargo, en un esfuerzo por enseñar humildad a Thor, se le borró la memoria y su conciencia se colocó dentro de Donald Blake, un estudiante de medicina de Harvard con una pierna lesionada. Así aprendió a vivir con su discapacidad, así como a cuidar de los enfermos. Blake hizo un viaje a Noruega en el que encontró un bastón que al ser golpeado se convierte en Mjolnir y recupera su condición de Thor. I take my staff and strike through mortal bounds, calling forth Thor, God of Thunder, mighty Ulhammer, open a portal through the very fabric of space! En el MCU, Thor no tiene ningún alter ego o identidad secreta, aparte de vestir ropa sencilla en algunas ocasiones. Hi, would you mind taking a picture with us? Oh, sure. Start figuring out where he is. Número 7. El alcoholismo de Tony Stark. Varios. En los cómics, un tema recurrente en el largo argumental de Iron Man ha sido el alcoholismo de Tony Stark. En el MCU, Stark aparece muchas veces tomando una o dos copas, pero nunca es un problema que altere su vida, ni requiere ayuda para ello. No drink, you sure? I'm having one. En los cómics, los inconvenientes de ser un playboy multimillonario se centran en su problema con la bebida. Cuando se enfrenta a la posibilidad de adquirir Industrias Stark, Tony toma la botella. You have become a problem I have to deal with. Esto lo hace perder la empresa, congelar sus bienes y perder una gran parte de sus propiedades inmobiliarias.
En 1979, la historia del cómic Demon in a Bottle detalló su alcoholismo más de cerca. En el MCU se hace referencia a este tema, pero no como un gran problema. Número 6. Ant-Man principal, Ant-Man. Aunque Scott Lang ha sido técnicamente Ant-Man en los cómics desde 1979, la película fue mayormente precisa sobre cómo adquirió el traje. Los fans se decepcionaron cuando Henry Pym no fue el Ant-Man más joven y activo. She doesn't think that we need you. We don't. We can do this ourselves. I got all this effort to let you steal my suit, and then Hope has you arrested. De hecho, la importancia de Pym fue muy reducida en el MCU. El Pym de los cómics creó a Ultron, se convirtió en Yellow Jacket y fue miembro fundador de los Vengadores, por nombrar algunos de los cambios. Aunque todos apreciamos el giro de Paul Rudd como el diminuto héroe de segunda generación, los fans habrían preferido ver al Ant-Man original, Henry Pym, ponerse el traje. Hank Pym always said you never can trust a Stark. Who are you? Come on, man. Número 5. Los orígenes de Bruja Escarlata y Quicksilver. Avengers Era de Ultron. En este caso se juega con todo el tema de los mutantes en el MCU, en el que no vamos a entrar. En los cómics, Wanda y Pietro Maximoff eran los hijos de Magneto de X-Men. Father, and you mean nothing to him. Do I detect a hint of jealousy? Wanda. Once the Sentinels have cleared the way, be ready to transport our armies. Eran mutantes, de ahí los superpoderes. Sin embargo, el MCU ha estado separado del universo X-Men debido a problemas de propiedad del estudio. Por lo tanto, el MCU tomó la decisión de que los gemelos fueran acogidos por Hydra y se experimentara con ellos, lo que hizo que tuvieran poderes. The twins. Sooner or later, they will meet the twins. Quicksilver hizo una aparición en ambas franquicias, aunque interpretado por diferentes actores, sin contar un crossover de actores algo confuso pero divertido en WandaVision. Esperamos ver algún día a todos nuestros amigos del cómic reunidos en un gran escenario de What If. I know I look different. Why do you look different? You tell me. I mean, if I had found Shangri-La, I wouldn't want to be reminded of the past either. Número 4. El origen y la motivación de Killmonger, Black Panther. La versión del cómic de Eric Killmonger es muy diferente a la del MCU. How do you think your ancestors got these? You think they paid a fair price? Or did they take it like they took everything else? En los cómics, Killmonger es un antiguo esclavo de Ulysses Klaue y tiene una crianza muy difícil. No tiene ninguna relación con la familia real de Wakanda. Es de Wakanda, pero quedó huérfano y abandonado. También proviene de un entorno mayormente académico en lugar del pasado militar y mercenario del MCU. Joined the SEALs and went straight to Afghanistan, where he wrapped up confirmed kills like it was a video game. Started calling him Killmonger. Sus motivaciones son básicamente la venganza derivada de su abandono y su infancia abusiva, en lugar de la búsqueda de la justicia que tiene Killmonger del MCU. Wakanda has the tools to liberate them all. And what tools are those? Vibranium. Your weapons. Our weapons will not be used to wage war on the world. It is not our way. Este es un buen cambio, debemos decir, ya que la venganza de Killmonger realmente se le dio un propósito más notable en el MCU. Número 3. El Mandarín, Iron Man 3. That's when he happened. Esto sí que hizo enojar a los fans de los cómics, ya que el Mandarín ha sido un villano de Marvel desde 1964, cuando hizo su primera aparición en Tales of Suspense. Más tarde se convirtió en archienemigo de Iron Man. Procedente de un pasado difícil, se convirtió en un señor del crimen que traficaba con armas y acabó adquiriendo superpoderes gracias a 10 anillos alienígenas encontrados en un ovni que se estrelló. Esa es la versión corta, por supuesto. En Iron Man 3 del MCU, el Mandarín hace su aparición interpretado por el actor británico Ben Kingsley. You know who I am. You don't know where I am. And you'll never see me coming. Sin embargo, cuando se reveló que tenía problemas de adicción como el antiguo actor Trevor Slattery, los fans no lo aceptaron. Just a role. The Mandarin, see, it's not real. Número 2. Red Skull en el espacio, Avengers Endgame. Red Skull tiene una larga historia en los cómics de Marvel, comenzando en 1941, cuando Marvel era conocido como Timely Comics.
Fue el némesis del Capitán América desde el principio. Un criminal de guerra consumado por Hitler durante toda la Segunda Guerra Mundial, buscaba la dominación del mundo e incluso murió y volvió a la vida en el cuerpo de un clon del Capitán América. ¿Qué es lo que nunca hizo Red Skull en los cómics? Convertirse en el guardián de la gema del alma en el planeta Vormir. I too sought the stones. I even held one in my hand. But it cast me out, banished me here, guiding others to a treasure I cannot possess. Todo ese arco argumental se desarrolló exclusivamente para el MCU y los fans no se impresionaron tanto. Si quieres ponerte en plan nerd, puedes hacerlo. El hecho de que Red Skull acabe en Vormir no tiene mucho sentido y nunca se explica bien. We all think that at first. We are all wrong. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. La motivación de Thanos, Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Este sí es un cambio bien recibido. This day extracts a heavy toll. En los cómics, la razón de Thanos para adquirir las gemas del infinito y acabar con medio universo es impresionar a una mujer. Qué bonito, ¿verdad? Asesina infinidad de veces para ganarse el afecto de la muerte, pero ella no se deja impresionar y exige más. Por lo tanto, decide juntar todas las gemas y aniquilar la mitad de la vida del universo para ganar el corazón de una mujer por la que lleva suspirando desde la adolescencia. El Thanos del MCU tiene posiblemente mejores intenciones. With all 6 stones, I could simply snap my fingers. They would all cease to exist. I call that mercy. Después de ver su propio planeta Titán destruido por la sobrepoblación, se propone equilibrar el universo deshaciéndose de la mitad de la población. El resultado final es el mismo, aunque por una razón mucho mejor que la de impresionar a una chica. But now is no time to mourn. Now is no time at all. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.